¿Alguna vez has sentido que un reality show puede romperte el corazón? En La Granja VIP México 2025, el drama no solo está en las tareas del campo o los enfrentamientos entre celebridades. También hay momentos de vulnerabilidad pura que nos recuerdan que, detrás de las cámaras, hay seres humanos con historias profundas. Hoy te contamos el desgarrador momento en el que Lola Cortés rompió en llanto frente a sus compañeros al recordar la partida de su madre. Un testimonio que cimbró a todos los habitantes de la granja y que dejó en shock a millones de televidentes. ¿Estás listo para vivir esta historia? ¡Acompáñanos! La noche había comenzado tranquila en la Granja VIP México 2025. Las estrellas convivían bajo el cielo estrellado, compartiendo anécdotas y risas después de una jornada agotadora en el campo. Pero lo que parecía ser otra charla ligera entre celebridades, dio un giro inesperado cuando Lola Cortés rompió el silencio con una confesión que dejó a todos sin palabras. Frente a las cámaras y sus compañeros, abrió su corazón para compartir uno de los dolores más profundos de su vida, la pérdida de su madre. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Con lágrimas acumulándose en los ojos, Lola comenzó hablando de su fe. Dijo ser creyente, pero también admitió que no siempre encontraba consuelo en frases religiosas vacías. «Me sirve hablar con gente real, con gente que conozco», comentó con voz quebrada. Fue ahí cuando la conversación dio un giro emocional y comenzó a relatar el proceso por el que su madre fue cambiando poco a poco. Todo empezó, según Lola, cuando nació su nieto Valentino. Desde entonces, su mamá repetía constantemente una frase que la marcó: «Tengo miedo, ya no soy la misma». Su mamá, según contó, siempre fue una mujer fuerte, alegre y profundamente amorosa. Pero aquel cambio de actitud encendió una alarma en Lola. Recordó cómo comenzaron las reuniones familiares donde su mamá pedía no ser abandonada, suplicando que no la dejaran en un asilo. «Dolores, prométeme que no me vas a dejar», le decía. Lola, entre sollozos, reafirmó que jamás lo haría. Entre ellas existía una promesa. Caminarían juntas de viejitas, irían a ojalatear, compartirían la vejez. Aquella imagen se volvió un símbolo del amor incondicional que existía entre madre e hija. Lola describió con ternura cómo su familia siempre había sido muégano. Vivían todos juntos, como una gran tribu amorosa. Esa cercanía hizo que el deterioro emocional de su madre no pasara desapercibido. Todos notaban algo distinto en ella. «Me estoy perdiendo», decía, como si su alma supiera lo que su cuerpo aún no entendía. Había un sentimiento colectivo de transformación, pero lo más doloroso era que su madre sentía que ya no era la mujer que había sido siempre. Esa desconexión interna se volvió el principio de una triste despedida. Una de las anécdotas que más impactó a los presentes en la granja fue el relato del accidente en las escaleras. Una noche, Lola escuchó un sonido extraño. Su mamá había caído, pero lo más alarmante fue que no gritó. «Mi mamá nunca gritaba, solo se escuchó el golpe». Cuando corrió a verla, la encontró en el suelo, con las piernas hacia arriba. En lugar de mostrar dolor, su mamá solo mencionó a los perros. Se levantó como si nada. Ese momento hizo que Lola sintiera un miedo profundo. Su mamá se estaba apagando lentamente. Mientras todos en la granja escuchaban en silencio, Lola siguió describiendo cómo esa mujer fuerte que la crió empezaba a mostrar señales de debilidad. Su mamá, antes alegre y dominante, comenzó a perderse incluso en sus propios pensamientos. Se contradecía, olvidaba cosas y empezaba a hablar de familiares fallecidos como si aún estuvieran vivos. La situación se volvió cada vez más preocupante. Lola, aún en plena actividad artística, tenía que dividirse entre el teatro y cuidar de su mamá, sintiendo cada vez más que la estaba perdiendo, incluso antes de su partida física. En uno de los relatos más conmovedores, Lola recordó cuando su mamá se desmayó en un taxi, justo el día del estreno de una de sus obras. El conductor le alertó: «Señora, su mamá se desmayó». Pero al llegar, su mamá actuaba como si nada hubiera pasado. Se negó a aceptar que algo estuviera mal. Esa negación, ese aparente control fue lo que más inquietó a Lola. Al poco tiempo su mamá volvió a desmayarse, y aunque decía que solo se había recostado, Lola sabía que debía actuar. Fue entonces cuando decidió llevarla al médico. En la consulta médica, los síntomas se volvieron más evidentes. Su mamá se puso verde de color, narró con lágrimas. Estaba sola con ella y sintió que algo muy grave estaba ocurriendo. Fue en ese instante cuando su mamá empezó a hablar como si se estuviera despidiendo. Le mostró fotos y le dijo: «Esta soy yo, y esta es Maris. Vamos a estar juntas». Lola entendió entonces que su madre sentía que el final estaba cerca. Era una despedida suave, sutil.
pero también dolorosamente clara para quien supiera leerla. Durante ese tiempo, su mamá hablaba constantemente de su tío Feo, también conocido como Federico Méndez, compositor cercano a la familia. Decía que él venía a visitarla. Mencionaba a su tía Maris. Ponía repetidamente una canción llamada Dolores, compuesta especialmente para ella e interpretada por Vicente Fernández. Esos momentos, cargados de nostalgia, se repetían día con día. Para Lola, era como si su madre estuviera preparando su partida. Sus referencias a los muertos, las canciones, las conversaciones, eran pequeños actos de despedida que solo una hija atenta podía notar y sentir profundamente. Lola compartió que en medio de su angustia, llamó a su hermana y a sus hijos para contarles lo que estaba ocurriendo. «Está diciendo que la vienen a visitar los muertos», les dijo. Ellos, conmovidos pero firmes, le respondieron: «Déjala, hazle compañía». Fue entonces cuando Lola se entregó por completo a su madre. Le habló como si todo fuera normal, como si esas visitas fueran reales. Se dejó llevar por el momento y le dijo cosas como: «Ah, sí, ma, no me digas». Era una forma de acompañarla sin juzgarla, respetando el proceso que estaba viviendo. El jueves, fueron al hospital. El deterioro continuaba, y entonces ocurrió algo que descompuso por completo a Lola. Su mamá empezó a despedirse otra vez. Le decía adiós. Lola, desesperada, lloraba. «No, Dios, no me la vas a quitar así», gritaba por dentro. No quería verla entubada, no quería una despedida lenta y dolorosa. «Llévatela ahorita completa, entera», imploró en su corazón. Fueron momentos intensos, desgarradores, donde la fe, el miedo y el amor se mezclaron en una sola súplica. Todo esto lo relató con un nudo en la garganta, haciendo llorar a más de uno. Pese a todo, su madre no parecía lista para irse. A los pocos días, se fue del hospital y volvió a fumar afuera como si nada hubiera pasado. Cuando los médicos le dijeron que no era algo de urgencia, Lola planeó llevarla con un neurocirujano. Pero algo dentro de ella sabía que no había mucho tiempo. En medio de toda esa incertidumbre, su madre seguía actuando como si todo estuviera bien, como si la vida fuera a continuar igual. Esa contradicción entre el cuerpo que se apagaba y el espíritu que resistía fue devastadora para ella. Esa última noche, Lola preparó la cena. Hicieron carpaccio, vieron televisión, hablaron como siempre. Su madre le dijo que se sentía rara, con náuseas, pero sin importancia. Lola, con ternura, le recordó que no podía vomitar por una cirugía previa. Le dio sus medicamentos, la tranquilizó y la acostó para que descansara. Era una noche normal, como muchas otras, pero sin saberlo, sería la última. A la mañana siguiente, una empleada la despertó con la noticia. Su madre había muerto en la cama. En ese momento, todo se detuvo. La vida cambió para siempre. Lo primero que hizo fue bañarse, en estado de shock. Avisó a sus hijos, a su hermana, a su círculo más cercano. Todo lo que había temido se hizo realidad. «Mi mamá está muy mal», había dicho la noche anterior. Y Morris, su amigo, le había respondido: «Si se tiene que ir, entiéndela». Pero ahora, el adiós era real. Lola, entre lágrimas, le decía a la cámara que en ese momento le dio gracias a Dios, pero también gritaba, lloraba, se deshacía en llanto. Fue un dolor tan humano, tan genuino, que estremeció a toda la audiencia. Tras la muerte de su madre, Lola Cortés tuvo que enfrentar uno de los procesos más duros de su vida. En la granja VIP, con lágrimas en los ojos, contó cómo organizó todo para despedirla con dignidad. Recordó cómo, en el momento del velorio, le ofrecieron ver a su madre ya maquillada, lista para la despedida final. Pero al verla, su reacción fue de puro desconcierto. «Esta no es mi mamá». Aquella imagen no representaba a la mujer que había amado toda su vida. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría ese momento para siempre. Lola y su hermana decidieron maquillarla ellas mismas. Tomaron su propio kit de maquillaje y, con paciencia y amor, comenzaron a arreglarla como siempre le había gustado. «Como ella lo hacía», repetía Lola, orgullosa. Le pusieron sombras en crema, rubor, delineador. Cada detalle fue una caricia de despedida. Querían que se viera hermosa, como en vida. Cuando terminaron, Lola exclamó con alivio: «Ahora sí, esta es mi mamá». Fue un acto íntimo, poderoso y profundamente simbólico. Un último gesto de amor de hija a madre, que conmovió a todo México.
Mientras hablaba, Lola confesó algo aún más fuerte. En ese momento le tenía miedo a la muerte. Y no era por ella, sino por lo que sentía en ese cuarto. Ella estaba ahí, nos estaba viendo, aseguró. Aunque el dolor era inmenso, también sentía una conexión espiritual tan intensa que le costaba entender si estaba viviendo o soñando. Sus palabras no solo impactaron a sus compañeros de reality, sino también a la audiencia, que se volcó en redes sociales para compartir experiencias similares con seres queridos fallecidos. Después del sepelio, vinieron las cenizas y la comida con su papá. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Pero el verdadero impacto llegó días después. El miércoles, comenzó a sentir un bajón emocional. Lola, que había mantenido entereza para organizar todo, ahora enfrentaba la soledad del duelo. El viernes volvió del teatro y al entrar a su casa, la rutina la llevó directamente a la cocina, donde siempre encontraba a su mamá. ¡Lolina!, gritó. Y entonces sintió que su mamá estaba ahí. Escuchó su voz. «Hola, Dolores, ¿cómo te fue?». Ese momento fue tan real, tan tangible, que Lola comenzó a gritar. «¡Está aquí! ¡Mi mamá está aquí!». Lloraba. Pero su hermana intentaba calmarla desde el teléfono. «Loli, tu mamá no está». Era una lucha entre el corazón y la razón. Ella sabía que su mamá había muerto, pero la sentía, la escuchaba, como si aún no hubiera ido. Esa noche los límites entre lo espiritual y lo emocional se desdibujaron por completo. Y mientras lo contaba, sus compañeros en la granja no podían contener el llanto. Era como si todos vivieran su duelo. A partir de ahí, comenzaron los sueños. Sueños tan vívidos que parecían más visitas que invenciones. En ellos, su madre no estaba sola. Aparecía con su tía Maris y su tío Feo. La escena siempre era la misma. Todos en casa, como si nada hubiera pasado. «Vente a saludar», le decían. Para Lola, al principio eran solo creaciones de su mente herida, pero con el tiempo comenzó a cuestionar si realmente eran manifestaciones del más allá. ¿Y si su madre no se había dado cuenta de que había muerto? ¿Y si realmente seguía ahí? Esa posibilidad comenzó a atormentarla. Tal vez no era su momento. Tal vez no se quería ir, repetía. Y en ese vaivén de emociones llegó la Navidad. El 24 de diciembre, la familia fue invitada a casa de los consuegros de su hijo Balón. Al llegar comenzaron a sonar canciones navideñas, las mismas que su mamá ponía cada año. «¿Quién puso el disco?», preguntó Lola con el corazón en la garganta. Su hijo se le acercó, la abrazó y le dijo: «Fue mi abuela, ¿verdad?». Y ella solo pudo responder: «Sí, es tu abuela». Ese episodio marcó un nuevo punto de quiebre para Lola. Comenzó a sentirse desbordada. El duelo se volvió insoportable. Una noche, decidió que ya no podía más. Llamó a su hermana para despedirse. «Esto se acabó», le dijo. «Me voy a despedir de mis hijos. No puedo seguir». Fue una confesión desesperada, directa desde el dolor más profundo. Pero su hermana, lejos de colapsar, reaccionó con firmeza. Le dijo que no se iba a permitir perderla. Y lo que hizo a continuación fue un acto de amor que le salvó la vida. Su hermana dejó todo y llegó a su casa, con sus perros, su hijo y sus maletas. Había renunciado a su rutina, a sus muebles, a su estabilidad, solo para estar con ella. «Aquí estoy. No te vas a ir. No digas estupideces», le dijo. Ese gesto cambió todo. Para Lola, fue la prueba de que el amor de una hermana puede ser tan poderoso como el de una madre. En plena granja, Lola confesó: «Si no fuera por mi hermana, yo no estaría aquí». Fue una frase que hizo llorar hasta el más duro del reality. El testimonio también tocó temas familiares delicados. Lola explicó que tenía una hermana de padre y madre, y otras 2 medias hermanas por parte de su papá, y que una de ellas era hija de su ex-suegra, es decir, su papá dejó a su madre por la mamá de quien sería después su suegra. Un enredo familiar digno de telenovela, pero contado con honestidad y sin rencor. Al contrario, dijo que gracias a esa mujer, Alma, fue que ella y su hermana se convirtieron en actrices, porque Alma las invitó a audicionar para un musical. Con el paso de los días, Lola fue entendiendo que el duelo no desaparece, pero se transforma. «Yo soñaba con ella, pero sabía que era mi forma de seguirla teniendo cerca», dijo. A veces creía que era su imaginación. Otras veces sentía que realmente la visitaba. Pero lo importante, aseguró, es que esos sueños la ayudaban a sanar. Su madre le decía: «Estoy con Maris, con Feyo, todo está bien». Y aunque eso no borraba el dolor,
sí le daba una especie de paz, una certeza de que el amor trasciende la muerte. En el contexto de la Granja VIP México 2025, este relato fue algo más que una confesión. Fue un momento de catarsis nacional. Lola no solo compartió su dolor, también abrió la puerta a una conversación sobre la muerte, el duelo, la salud mental y el amor entre madres e hijas. Mostró que detrás del maquillaje, del personaje, de la estrella, hay una mujer que sufre, que recuerda, que ama. Y ese momento, sin guión y ni filtros, fue lo más real que se ha visto en televisión mexicana en mucho tiempo. El público lo sintió. Las redes explotaron con mensajes de apoyo. El hashtag Fuerza Lola se volvió tendencia. Miles de personas compartieron sus propias historias, encontrando consuelo en las palabras de una mujer que, pese a su fama, se mostró tan humana como cualquiera. El reality tomó un giro inesperado. Ya no era solo entretenimiento, era una plataforma para sanar. Y aunque la competencia sigue, el legado emocional de ese momento vivirá más allá del programa. Porque cuando una celebridad se atreve a mostrar su alma, deja de ser una estrella y se convierte en voz. Lola Cortés nos regaló uno de los momentos más intensos y conmovedores en la historia de los realities en México. Su testimonio nos recordó que el dolor es parte de la vida, pero también que el amor familiar puede sanar, transformar y acompañar incluso más allá de la muerte. En un entorno donde las cámaras lo graban todo, lo más impactante fue aquello que nació del alma. La Granja VIP México 2025 no solo mostró a famosos compitiendo, sino a personas reales enfrentando emociones reales. La vulnerabilidad de Lola tocó corazones, generó empatía y puso sobre la mesa temas como el duelo, la salud mental y el valor de la familia. Un momento que, sin duda, quedará grabado en la memoria colectiva de los televidentes. Así vivimos el episodio más emotivo de la Granja VIP México 2025, con lágrimas, recuerdos y un homenaje a la madre de Lola que cruzó la pantalla. Si este testimonio también te llegó al corazón, compártelo, coméntalo y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo sobre tus realities favoritos. Aquí, donde el espectáculo y la emoción se encuentran, siempre hay una historia que contar. Nos vemos en el próximo episodio.